Permítanme, por favor, invitarles a que nosotros vayamos preparando nuestros corazones para el tiempo de la palabra en esta mañana. Quiero pedirles primeramente que nosotros presentemos este tiempo delante del Señor en oración. Amén. Dios amado, Padre eterno, en esta hora venimos delante de ti. Te damos las gracias porque somos recibidos a misericordia. Somos recibidos no como extraños. Somos recibidos, oh Dios, con amor. Cuando lo que merecemos, Señor, a causa, Señor, de nuestras maldades, de nuestro pecado, Señor, es juicio. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, ciertamente tu palabra. Permite que podamos ser transformados a través de ella. Permite, Señor, que podamos ser vivificados, que ciertamente, Señor, en ti está la vida, Señor. Tú, Señor, nos has amado, Señor, nos has dado a Cristo, Señor, nos has vivificado a través de su sacrificio y de su resurrección. Permite, Señor, que nosotros podamos, Señor, ser conformados, Señor, a la imagen de Cristo Jesús, conforme, Señor, a lo que es tu voluntad. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados, en esta mañana yo quiero invitarles a que nosotros hablemos un poquito acerca de un modelo de padre. Como nosotros, cuando abríamos este tiempo en la mañana, damos gracias, damos un aplauso a Dios que es nuestro Padre. En este día yo quisiera que nosotros hablásemos precisamente de cómo Dios como Padre ha sido con nosotros, y no únicamente como Él ha sido con nosotros, sino como Él modela, por así decirlo, esta figura que también nosotros replicamos en el diseño que nos ha dado a nosotros de la familia, de la cual hoy nosotros celebramos el Día del Padre, que es uno de los elementos que está dentro de la familia que Dios dispuso en su diseño. Entonces, aquí yo quiero poner algo como introducción. Usted pensará, pero que Ezequiel va a hablar de padre, porque Ezequiel no tiene hijos. Pero fui hijo y tuve un padre. Y cuando entonces tenga hijos, la excusa va a ser, Ezequiel no puede hablar de eso porque los hijos de él están chiquitos. Cuando entonces los hijos de él estén grandes, Ezequiel no puede hablar de eso porque ya yo me morí. ¿Ustedes creen que el tiempo no pasa? Saquen los tiempos, saquen todas las cosas. De la misma manera que muchos apóstoles tuvieron que hablar acerca de cosas de matrimonio sin estar casados. ¿Usted sabe qué pasa? Cuando nosotros hacemos de nuestra experiencia personal, de los modelos que nosotros recibimos de las personas que nos antecedieron, digamos que eso sea nuestro estándar, que eso sea lo que nosotros hagamos, repliquemos, caemos en cometer muchos errores, muchas atrocidades y en perpetuar esas cosas. No solo que sucedieron conmigo y yo la perpetué con mis hijos, sino que yo estoy perpetuando a que mis hijos las repitan también. Y yo quisiera más bien atenerme a algo que dice la palabra que es mucho más reconfortante para mí, que ha de pasar el cielo y la tierra, pero las palabras de nuestro Señor no han de pasar. Desde el principio Dios se ha mostrado como un Padre para con nosotros y ciertamente es el mejor modelo que nosotros en nuestro vivir no lo replicamos. Y eso lleva a muchas, por así decirlo, tristezas, muchos traumas, a muchos dolores, ¿cierto? Pero ciertamente es lo que estamos llamados como padres. Habló principalmente, precisamente con los padres, varones, masculinos, a nosotros replicar. Quiero primeramente que nosotros leamos en Mateo 7, del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. Dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El primer ejemplo que nosotros tenemos de algo que como padres debemos aplicar es de ser proveedores para nuestras familias. Nosotros debemos proveer en todo lo que se nos necesite, por así decirlo. Tanto que la Escritura dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Nosotros no podemos precisamente renunciar a esta responsabilidad. Nosotros delegar esta responsabilidad tal que, ok, mi esposa que busque lo de ella y lo mío. Ella tiene su dinero, yo tengo el mío. Los hijos de nosotros, si a tal edad ellos no están trabajando, ellos que no coman, ellos que busquen, que lo reciban. En esta casa no. Óyeme, cuando en la casa sucede cualquier cosa, esta semana había un problema con un tinaco y todas las cosas. y que ya uno siente el ki, no, yo no le voy a decir, bueno, mi amor, mira a ver si tú encuentras un problema o resuelve. Yo, vamos a resolver. Déjame ir a buscar el tape, el teflón, unas cosas. Yo, bueno. Y yo me puse a pensar y yo, bueno, en mi casa yo veía que era así, es decir, había un problema con la bomba, había un problema con la cisterna, había un problema con la electricidad. Y yo no vi a mi padre achicopalarse. Yo tenía un problema, mira, necesito dar una materia fuera de la ciudad, necesito dinero, como por ejemplo mencionaba a Dariana. No se achicopalaban, por así decirlo, no se escondían. ¿Usted se imagina que Dios no fuese con nosotros, proveedor? Que Dios no nos abriese las puertas de los cielos para escuchar acerca de todo lo que necesitamos y Él obrase en todas y cada una de esas cosas. Este capítulo que nosotros leemos aquí habla acerca de cómo nosotros nos acercamos a Dios precisamente en oración para las dádivas y todas las cosas que nosotros necesitamos. Y Dios a nosotros no nos dice, organícense y si yo estoy de humor, yo voy a atender a sus necesidades. No, dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Que nosotros podamos ir a Dios con toda certidumbre y confianza de que no solo Dios nos va a recibir, de que Dios no nos va a echar fuera, sino de que Dios va a proveer, de que Dios va a abrir la puerta, de que Dios va a representar la solución ante nuestras necesidades. Es algo que excede con creces lo que nosotros merecemos o lo que nosotros hubiésemos imaginado siquiera pedirle a Dios. Que Dios nos dé total libertad para ir delante de Él y que dice de que nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, mas sin embargo Él nos da cosas buenas a los que le piden. Eso no tiene precio, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros replicar esto? Ciertamente cuando un hijo, cuando nuestras esposas se acerquen a nosotros, para lo que sea que ellos necesiten, ellos tienen, por así decirlo, que encontrar en nosotros una seguridad. No como muchos en las Escrituras andaban desordenadamente y andaban inmiscuyéndose, buscando precisamente que les dieran en las otras casas, sino que sea alguien de quien se pueda depender, sea alguien precisamente que tenga su casa en orden y que su prioridad, por así decirlo, no sean sus deseos, sus antojos, sus gustos, sino precisamente las necesidades de aquellos que dependen precisamente de Él. Porque nosotros muchas veces sabemos que tenemos que renunciar a muchas cosas que nosotros quisiéramos. A nosotros nos gusta ver el dinero junto, pero la realidad es que se presentan cosas que son sumamente necesarias, de las que nosotros no podemos rehuir. Y como hombres, como padres, tenemos que estar dispuestos en todo momento a nosotros renunciar a esas cosas por el bien de los que dependen precisamente de nosotros. Y Dios precisamente nos ha mostrado eso. Tanto así que la mayor necesidad que nosotros teníamos, que era la de ser salvos de nuestros pecados. ¿Ustedes creen que el Señor no amaba a Cristo Jesús? ¿Él no amaba a su unigénito hijo? No, Él dice, este es mi hijo amado, en quien encuentro toda complacencia. Pero nosotros teníamos una necesidad abismal a causa de nuestro pecado, a causa de la condenación que nos esperaba. Y ni siquiera su hijo amado, su unigénito,
Él nos negó con tal de suplir todas y cada una de esas cosas. Armémonos del mismo pensamiento. No hay nada tan valioso, no hay nada de lo que nosotros no podamos despejarnos con tal de nosotros suplir, de proveer las necesidades de aquellos que están en nuestro cuidado. Amén. Lo siguiente que yo quisiera ver luego de este modelo en la provisión, lo vamos a ver luego de que leamos el Salmo 16. Coloca por favor en pantalla el Salmo 16. Coloca únicamente los versos del 8 al 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de tu vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Que nosotros podamos reposar confiados. Que nosotros no tengamos miedo del peligro que ronda a nuestro alrededor. Porque sabemos que estamos en la mano de Dios y estamos seguros. Nosotros debemos proveer, por así decirlo, seguridad a aquellos que están a nuestro alrededor. Y la seguridad, yo le digo la verdad, es un atributo que no es muy popular. Usted sabe que realmente pasa desapercibido y es más digamos, materia de atención en casos en los cuales uno tiene un inconveniente. Ya cuando a uno lo atracaron, a uno le preocupa la inseguridad. Pero cuando nosotros hemos vivido nuestra vida tranquilo, sin estar al peligro, al acecho, nosotros no pensamos en eso. Cuando se nos entran en nuestra casa y nosotros no sabemos si estamos bien, si todavía está ahí adentro, ahí es que es triste. Usted sabe, como yo le digo, mire lo que nosotros vimos de este avión en el que iba nuestra hermana, que le falló un motor. Usted sabe las pocas probabilidades de que ocurriese algo, a lo menos, por así decirlo, lamentable, por no decir catastrófico, bajo esas circunstancias. Nosotros damos por sentado la seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra paz, estar confiados acerca de que no que alguien provee esa seguridad, sino de que nosotros asumimos que las cosas siempre van a estar bien. Pero la realidad es que es Dios cuidándonos y guardándonos a nosotros en todo momento. Tal que nosotros salimos allá afuera, tenemos la esperanza de llegar a nuestros hogares. Y llegamos a nuestros hogares, disfrutamos ese tiempo. Y nosotros damos por sentado que sí teníamos que llegar, que sí vamos a ser guardados, que nadie trama mal contra nosotros, cuando en realidad hay un enemigo que no descansa ni duerme. La seguridad de Dios es la que nos sostiene a nosotros 24/7. Como yo le digo, aunque para nosotros no es popular y nosotros no estamos pensando en eso, eso está presente y constante en todo tiempo y nos permite vivir tranquilos. La seguridad de Dios excede, por así decirlo, las acechanzas que están puestas a nuestra cabeza, los inconvenientes que nosotros podamos encontrar, aún, por así decirlo, nuestras propias indelicadezas y falta de cuidado. Aún así el Señor tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Aún de lo más pequeño, aún de los pajarillos, ni siquiera uno cae a tierra fuera precisamente de la voluntad del Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Nosotros valemos mucho para el Señor y el Señor toma eso que es valioso para Él y lo guarda de manera segura en lo más secreto de su morada, de sus aposentos, como leíamos en el Salmo 27. Ahí el Señor nos tiene a nosotros librados de todas y cada una de las cosas que precisamente buscan nuestro mal. Yo le pongo a usted una anécdota muy interesante de cómo yo entendí lo que es la responsabilidad de lo que tiene que ver con la seguridad. Mire, 3 hombres en una casa. 3 hombres en una casa, ¿verdad? Nosotros teníamos la costumbre de que, porque hacía mucho calor, eso fue agosto del 2020, nosotros dejábamos
la casa, digamos, cerrada, ¿verdad? Pero el cristal de la entrada principal lo dejábamos abierto para que entrase brisa, porque ahí habían unos cierros. Una mañana de un sábado, 8 de agosto, de hecho, del 2020, nosotros nos levantamos, es 8 o 9, y nosotros miramos que está entrando mucha brisa. Y yo, Y después yo miro a un escritorio y yo, ese escritorio se ve como vacío. Ahí estaba la televisión. Bueno, cuando vine a ver, papi la entró para el cuarto. Y yo miro y veo que falta una de las 3 bicicletas. Y yo, Cuando vine a ver, esa bicicleta la metió también para el cuarto. Y se levanta papi y me dice, Ezequiel, ¿tú tienes mi lata? Y yo, no. ¿Y dónde está? Y yo, ahí fue yo. Se metieron a robar. Óigame, nos llevaron todas y cada una de esas cosas. Oye, 3 hombres en una casa y nosotros teníamos la costumbre de dejar ese cristal abierto. Usted sabe que por la gracia del Señor, al menos la bicicleta la conseguimos para atrás. La otra cosa no la volvimos a conseguir. Pero de ahí en adelante yo me puse a atender a algo que hacía mi padre. Y es que todas las noches, después de que aún él se había trancado, si nosotros estábamos despiertos y él estaba trancado, nosotros nos íbamos a la habitación, cerrábamos la puerta y se escuchaba la puerta de él que se abría. Él salía, aún después de que él se había dormido, a mirar que estuviese cerrado el cristal y estuviese cerrada la puerta. Y así fue hasta el último día en el que nosotros vivimos juntos. Y por eso yo peleo con mi esposa. Porque ella me dice, mira, yo cerré la puerta y yo, aunque ella me diga, yo voy todas las noches, aún paranoicamente, aún después de que yo mismo fui, yo mismo me pongo en duda y voy de nuevo y reviso que la puerta esté cerrada. ¿Por qué? A uno no se le meten todos los días, pero el día que se le meten a uno, qué tragedia, qué difícil. Es el día que a uno sí le importa la seguridad. Es el día que hacer eso que parece que no tiene valor, no tiene sentido, entonces toma sentido. Dios está haciendo eso por nosotros todos los días. La Biblia dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa seguridad debemos precisamente nosotros modelarla a aquellos que están alrededor de nosotros, como Dios la ha modelado a nosotros. Dios no se duerme, Dios está pendiente, Dios está precisamente guardándonos, Dios está mirando constantemente, Dios no se distrae. La vista de Dios no se aparta de sobre sus escogidos. Nosotros tenemos y contamos con la seguridad de Dios. Debemos asimismo nosotros proveer la seguridad a los que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a pasar al tercer, por así decirlo, atributo que nosotros vemos de nuestro Padre Celestial, que podemos también adoptar nosotros en nuestras vidas. Salmo 25. Coloca por favor los versos del 1 al 5. Dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Deja por favor esos versos en pantalla, esos 2. Enséñame, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres el Dios de mi salvación. Hay algo que como padres nosotros muchas veces no estamos dispuestos a hacer. También aquellos que tienen gente que está en su dependencia, ya sea que usted sea jefe, ya sea que usted sea instructor, maestro, etcétera, etcétera. Nosotros a veces no somos pacientes con alguien que no sabe algo. ¿Qué tal se siente haberlo sabido, haber sido enseñado, para que entonces usted lo sepa? ¿Cómo era usted cuando no lo entendía, cuando no lo sabía, cuando nadie había tomado el tiempo para enseñarle a usted cómo era, cómo se hacía?
nosotros tenemos que mirar precisamente cómo Dios sabe y conoce todas las cosas. Pero Dios no se reserva el conocimiento, Dios no nos pone a adivinar, Dios nos enseña. Dios, que es grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, nos lleva como niños de la mano, como tomó a Asaf. Nos muestra y nos enseña todas las cosas, todas las dudas, todas y cada una de esas cosas en las que nosotros necesitamos ser instruidos, que muchas veces nos frustran, nos toman a nosotros por sorpresa. Dios tiene cuidado de ir enseñándonos, de ir educándonos, de ir guiándonos. La instrucción, por así decirlo, debe ser algo que permee dentro de lo que tiene que ver con nuestro modelo de paternidad. Porque nosotros a veces pensamos que, y lo digo en la sociedad dominicana, que es un mal, ese muchacho pasa 9 horas en la escuela. Los profesores lo van a enseñar. ¿Usted sabe qué? Los profesores no quieren bregar con su muchacho. Es más, aún sea el mejor profesor del mundo, y ese muchacho no es suyo. Nunca le va a importar a él como le importa a un hijo a su padre. ¿Por qué los muchachos son como son? ¿Por qué ellos hacen cosas imprudentes? ¿Por qué ellos atentan aún contra sus propias vidas a veces con las cosas que hacen? ¿Y quién le enseñó? Ellos llegaron sin saber, y si nosotros no le enseñamos, tampoco van a saber. La instrucción debe estar presente. Al igual que Dios no nos deja a nosotros en la confusión, no nos deja a nosotros en completo desvío, en completa, por así decirlo, perdición. No toma nuestra mano y nos suelta en medio del valle de la sombra de la muerte, sino que nos lleva, nos enseña, nos muestra todas las cosas. Y en cualquier cosa podemos pedirle a Él y que nos enseñe. Él da la sabiduría en abundancia y sin reproche. Nosotros tenemos que mirar precisamente la instrucción, principalmente hablando con los padres, como la intención de Dios, tanto para nuestras esposas también como para nuestros hijos. Porque a veces, y eso lo conversaba con los hombres, le digo que la idea que nos ha vendido el mundo de hoy en día, el Hollywood, lo que nos han querido meter en las revistas, en farándulas, los movimientos feministas, es que los hombres existen para ser cavernícolas, para ellos hacer trabajos pesados, para estar llenos de grasa, no saben hablar mucho, no son inteligentes. Son unos completos brutos, burdos, inservibles para cualquier otra cosa que no represente la necesidad física del cuerpo del hombre. Pero eso no es así. Dios nos enseña a nosotros como nuestro Padre. Asimismo, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Los que tuvieron la oportunidad de tener sus padres. Yo le doy la gracia a Dios por mi padre. Porque hay muchas cosas que mi padre me enseñó y muchos momentos que podrían parecer superfluos, por así decirlo. Podían parecer que no tenían significado, pero son muchas cosas que cuando yo comencé a vivir solo, que cuando yo comencé precisamente a que la vida no me chancé, sino que uno tiene que darle, y uno no tiene dónde hasta cierto punto descansarse muchas veces. No me faltó. Si hay alguien con la que usted debería tener la confianza de ir a pedirle un consejo, es a su padre. Asimismo como nosotros estamos confundidos, estamos perdidos, podemos pedirle un consejo, podemos pedirle guianza a Dios. Asimismo deberíamos ir con toda confianza delante de nuestros padres, sabiendo que ellos pueden guiarnos, instruirnos, y que ellos tienen nuestro, por así decirlo, nuestro bienestar como su mayor interés. Asimismo como nosotros vamos delante de Dios con la confianza y la seguridad de que, una, Dios no necesita nada de mí, entonces Dios no está mirándome por interés. Otra, Dios es quien ha abierto la puerta para que yo vaya a Él. Otra, Dios es todopoderoso, todo sabio. Yo puedo ir con completa confianza y seguridad sabiendo de que yo voy a recibir de Él precisamente instrucción, guianza, un consejo. Asimismo, nosotros debemos guiar e instruir de tal manera que la gente pueda saber que puede acercarse a nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas, con toda confianza acerca de cosas que no entienden.
y que de nosotros no se van a llevar un reproche, de nosotros no se van a llevar que sean minimizados, que sean ignorados, sino que así como el Señor deja la puerta abierta y tiene paciencia para enseñarnos a nosotros, asimismo nosotros podamos precisamente guiar a otros, enseñar a otros de lo que tenemos. No todos sabemos todo. No tenemos todas las respuestas, ni tampoco nos la dieron a nosotros cuando nos tocó a nosotros vivir. Pero de lo que nosotros tengamos, nosotros darlo precisamente a aquellos que dependen de nosotros. Es necesario precisamente que nosotros seamos figuras de instrucción, de enseñanza. Dejar ese cuento de que ese trabajo de la madre, de amar, de enseñar a ese muchacho, no. Los padres deben enseñar también a sus hijos. Y generalmente la instrucción de los padres tiene, por así decirlo, más valía sobre los hijos. Porque los hijos tienden a encariñarse mucho con las madres, hasta el punto de menospreciar aún las cosas que le mandan a decir, a estar acostumbrados a ser, por así decirlo, mimados, cuidados, alimentados. Pero la figura del padre debe precisamente primar en esa parte de la enseñanza. Que si ese hijo va a hacer o no va a hacer, sea porque usted, por así decirlo, cumplió su rol de enseñarlo. Ojalá no le enseñemos lo malo, porque a veces enseñamos fuera del ejemplo y eso no se hace valer. Pero debemos vivir de tal manera íntegra que aquellos que enseñemos a nuestros hijos, que va conforme a la verdad, pueda ser replicado por ellos para que sean personas de bien. La instrucción es un medio de enseñanza, pero no es el único medio de educación por la cual nosotros podemos enseñar a otras personas. Existe otro método que es sumamente necesario, pero muy impopular. No es muy popular para quien aplica el método, ni es popular ni llamativo para quien es receptáculo. Hebreos 12, del 7 al 10. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire algo aquí. Ninguna disciplina, ningún castigo, ninguna corrección para el que la recibe resulta ser causa de gozo. Ni para usted, ni para la gente que vivió hace más de 1900 años, de quienes se escribe precisamente aquí en la carta que titulamos Hebreos. Para nadie, a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta, por así decirlo, que le digan que no está bien, que tiene que cambiar, o más aún, que lo castiguen. A los hijos no les gusta que le quiten los celulares, no les gusta que le den su chancletazo, no les gusta que lo dejen trancado en la casa, que no vayan, que no lo lleven a la cosa que ellos sí iban a ir, pero se portaron mal y por eso ya no lo van a llevar. Ok. ¿Usted sabía que a los padres tampoco les gusta tener que estar ni dándole a los muchachos, ni castigándole a los que aman sus hijos, claramente, ni les gusta tener que estar hablando duro? A nadie le gusta la disciplina, realmente. Es decir, hablando en el término de lo general, no es agradable, no es fácil. Pero ¿qué es más duro? ¿La disciplina o su ausencia? ¿La corrección o los frutos de no haber corregido? Dejar precisamente que aquello que se sale del camino, aquello que comienza a desviarse, completamente se descarrile hasta que ya se vaya por la vía, caiga en el desván. Nosotros miramos algo aquí que para nosotros, en nuestra mente moderna,
Es algo que contradice las filosofías, contradice los medios psicológicos, contradice, por así decirlo, la cultura popular. Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, ustedes no son hijos, son bastardos. Dios al que ama castiga. Oye, pero es que la disciplina no me gusta, a Dios no le gusta. ¿Por qué si Él me ama, Él me castiga? El problema es que nosotros no somos perfectos. El problema es que nosotros tomamos malas decisiones. El problema es que esas malas decisiones tienen consecuencias. Y el problema es que nosotros podemos o aprenderlas cuando las consecuencias lleguen a nosotros y tengamos que lidiar, por así decirlo, con los efectos adversos que están ligados a esto. O nosotros podemos aprenderlo por algo que es más llevadero que esas consecuencias, que esos efectos, que es la disciplina y el castigo. Yo nunca entendí por qué mis padres, mi madre aquí presente, que no era plan que ella, es decir, lo que fuera en esta fecha no era plan, ni con este sermón, pero cuando ellos me preguntaban a mí que yo llegaba a la casa con algo que no era mío, que dónde yo lo conseguí, yo no lo entendí hasta que yo crecí. Pero es que fulanito, que era amigo mío, era ladrón. Es que los muchachitos con los que yo me crié, muchos están muertos, muchos están presos, muchos estuvieron vendiendo droga y toda la cosa. Y yo, por eso era que ella no me dejaba, que yo me juntaba con ellos. Cuando yo miro cómo ellos han quedado, dónde han terminado, entonces yo entendí, yo en ese tiempo no lo sabía. ¿Y usted sabe qué? No era necesario que yo lo supiera, porque mis padres lo sabían. Lo que era necesario era que yo obedeciera a mis padres. Entonces, cuando ellos me daban una pela porque yo no hacía caso de lo que ellos me decían, para mí nunca tenía sentido. Hasta que yo crecí. Y por la gracia del Señor yo estoy aquí. Asimismo, la disciplina en el momento no tiene sentido. En el momento es dura, en el momento es gravosa, pero es una muestra de amor. Asimismo, el Señor a nosotros no nos deja sin disciplina. Si nosotros no fuésemos sus hijos, el Señor nos dejaría andar a nuestras anchas. Que nos salgamos con la de nosotros, que logremos con creces los antojos que nosotros tenemos. Pero porque somos los hijos de Dios, el Señor no va a dejar que este corazón pecaminoso pueda dar rienda suelta a todo lo que decide, a todo lo que determina, porque nuestro corazón es malo, nuestras decisiones son malas. El diablo gobierna, por así decirlo, en la potestad del aire sobre los hijos de desobediencia, con lo cual nosotros tenemos parte y podemos caer en cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. El Señor no nos va a dejar llegar ahí. El Señor prefiere tomarlo y hacer de su trabajo el corregirnos antes que dejar que nosotros nos perdamos. ¿Usted ama a su hijo? Corríjalo. Antes de que se lo corrija la policía, corríjalo usted. Antes que se lo corrija la vida, antes que se lo corrija el pasar hambre cuando usted se muera, corríjalo usted. Enséñele a andar rectamente, enséñele el temor de Dios. Enséñele a sus hijos y sus hijos le enseñen a sus hijos y a sus generaciones después de usted. Corrija a su hijo cuando se desvía. Téngala, por así decirlo, la autoridad y no deje eso al aire para que usted entienda precisamente que la corrección de su hijo significa el bien de su hijo, significa su amor por él. Tanto así que usted prefiere hasta enemistarse con su hijo tal que su bienestar precisamente no esté en juego. Porque nosotros muchas veces pensamos que ser amigos de nuestros hijos, ser amigos por no querer, por así decirlo, ser un inconveniente o tener algún, por así decirlo, alguna discusión, algún argumento y que la persona se vaya a sentir mal. Nosotros estamos muy preocupados por los sentimientos de ellos, tanto que no nos preocupamos por ellos verdaderamente. Nos preocupa a nosotros que ellos se vayan a sentir mal, pero no nos preocupa que la vida precisamente vaya a dejarlo a ellos en una situación en donde ellos se van a sentir mal y nosotros nos vamos a sentir mal también. Que después entonces lo que tenga que ser que nosotros, en lugar de darle una instrucción, una corrección, lo que tengamos que darle es caridad por el camino que cogieron. Que Dios libre a una persona que un hijo le coja droga, pero ¿qué a usted le importa más? Que usted le diga a ese muchacho, que ese muchacho se ponga contra usted, que le diga no vaya a ese lugar, no te junte con fulanito, tú sabes en lo que anda fulanito.
a que entonces usted tenga que decirle, mi hijo, mira, yo no tengo dinero para sacarte de la cárcel. ¿Qué es más duro? Entonces, no mire, por así decirlo, la disciplina como la mira el mundo. El mundo quiere pintar a un Dios que no castiga, a un Dios que no condena, a un Dios que no juzga. Por el contrario, tendría que ser un Dios que no ama si Dios no corrigiese, si Dios no disciplinase, si Dios no castigase. Entonces, como padres tenemos el deber de corregir a nuestros hijos, de resistir a nuestros hijos. Porque yo como hijo lo digo, nosotros somos impetuosos, somos rebeldes, queremos hacer nuestra voluntad. Desde el momento que venimos a este mundo, nosotros no somos seres que estamos ligados a nuestros padres. Tenemos nuestros intereses, tenemos nuestros gustos, tenemos nuestros deseos, nuestra voluntad. Pero es necesario que los padres, por el rol que tienen, de velar por sus hijos, de que sus hijos anden en el bien, tengan la capacidad de resistirlos cuando no andan bien. Ame a su hijo, corríjalo. Amén. Entonces, eso es algo que Dios nos enseña a nosotros como padres. Pero lo que diría, por así decirlo, que más Dios nos muestra, en contraste contra que nosotros menos vemos, tal vez en nuestra sociedad, en nuestra cultura, diría yo los dominicanos, a los padres, es esto último que nosotros vamos a ver. Primera de Juan 4, del 16 al 19. Primera de Juan 4, 16 al 19. Muy bien. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hemos dicho aquí que los padres deben proveer, hemos dicho que deben proteger, que deben enseñar, que deben corregir. Pero más importante que todas y cada una de estas cosas, y todas y cada una de las cosas que hemos mencionado están subordinadas a esta, por eso la coloqué al final, los padres deben amar a sus hijos. Y por eso hablo con los padres de manera masculina. Miren, nosotros como hombres no somos muy expresivos muchas veces. Nuestro hablar es más ligado a la lógica, más ligado a las acciones, al funcionamiento de las cosas. Nosotros no somos muy tendentes en nuestras conversaciones personales en nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, a hablar acerca de nuestros sentimientos. Mira cómo me siento, me he sentido. Rara vez yo si acaso le diga a mi esposa cómo yo me siento. Yo generalmente le estoy hablando acerca de lo que estoy haciendo, de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que buscar, de dónde tenemos que ir. Así mismo somos nosotros los hombres con los otros hombres. Y si no, nosotros estamos hablando de carro. Es verdad, el estereotipo es real. Nosotros estamos hablando de carro, de juego, de serie. Óigame, por más raro, atronado que usted ve a una gente, comienzan a hablar, no, ese carro está duro, mira cómo hace. A veces los hombres somos así. Y en ese sentido, nosotros muchas veces ignoramos cosas como el amor, y eso no está mucho en nuestro lenguaje ni de amor, ni de afecto, ni mostramos mucho entre unos a otros estas cosas, porque el que lo hace gay. Y vivimos así, como si fuese un acuerdo escondido que tenemos de hombre a hombre, ¿verdad? Y pensamos que podemos ser así en nuestras familias. Que mi esposa sabe que yo la amo. Ella solo tiene que acordarse de eso. Que yo estoy mostrando afecto porque yo me levanto todos los días a trabajar. Que cuando nosotros vamos y hacemos compras, claro que ella sabe que yo la amo. Pero la realidad es que usted va a las Escrituras
y mira a Dios. No solo Dios hace todas las cosas que hace a nuestro favor, sino que Dios hace patente y hace claro y nos deja saber cuál es su amor para con nosotros, cómo Él nos recibe. Cuando nosotros salimos como ovejas perdidos, Él va detrás de nosotros. Como cuando nosotros, como una novia adúltera, nos apartamos, Él aún así busca restaurar la relación con nosotros. Todas y cada una de las figuras del amor están manifestadas, por así decirlo, de tal manera que nosotros entendamos de que Dios nos ama, porque Dios está explícitamente dándonos a conocer su amor para con nosotros. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, tal que nuestros hijos entiendan que nosotros les amamos a ellos y no que ellos nos teman a nosotros. Nosotros podremos enseñarles, pero tenemos que enseñarles desde el amor. Vamos a corregirlos, pero lo vamos a corregir desde el amor. Vamos a protegerlos porque los amamos, a proveer para ellos porque les amamos. Porque nosotros podemos vivir la figura de que es nuestro rol, es nuestro deber y tenemos que hacerlo. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa en primer lugar? Nosotros no podemos maldecir a nuestros hijos, nosotros no podemos estar tomando a nuestros hijos, a nuestras familias como un lastre, como una carga, como un peso, sino por el contrario. Dios no nos mira a nosotros así. Como yo le dije a usted, Dios no necesita nada de nosotros. Encima de eso, nosotros pecamos contra Dios, atentamos contra su ley, que tiene claramente definido cuál es la paga de esa ofensa que nosotros hemos cometido, que es la muerte. ¿Usted sabe qué? En primer lugar, porque Dios quiso, usted y yo vinimos a ser. Y nosotros somos exactamente quienes somos, porque Dios así lo quiso. Y siendo nosotros pecadores, Dios sencillamente, no necesitando nada de nosotros, no nos dejó a nuestras anchas, sino que pagó el precio más alto con tal de que nosotros tuviéramos paz con Él, con tal de que fuese reconstruido aquello que se perdió en el Edén con nuestros padres, de lo cual comenzó a haber una cima, una distancia, una separación entre el hombre y Dios. Dios es quien ha propiciado nuevamente que haya una cercanía. El amor de Dios nos alcanzó a nosotros, nos ganó a nosotros. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él a nosotros nos amó primero, como lo dice aquí. En ese sentido, por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que ser una figura de amor. Sí, los padres, no únicamente la madre. El amor es para la madre, para el padre es la seriedad, la corrección, los latigazos. Y que al padre que se le pregunta si usted puede salir o no. No, mi hijo también tiene que acercarse a mí y abrazarme. Mi hijo también tiene que saber que yo le amo. Mi hijo también tiene que saber precisamente que yo estoy agradado de él, de que yo le amo, que eventualmente, es decir, periódicamente yo le diga, te amo hijo, te amo padre, te amo madre. Eso tiene que ser una realidad, porque es precisamente lo que sostiene todas y cada una de las otras cosas. Dios ha sido patente, como yo le digo, en su demostración de amor para con nosotros, en hacernos saber que ha sido su amor lo que ha precisamente movido su acción sobre la humanidad desde el principio. Por eso nosotros, si queremos modelar cómo Dios ha sido para con nosotros, tenemos precisamente que ser padres amorosos. No le deje saber a su hijo de, ok, yo lo que quiero es que tú andes bien, pero tú a mí no me importa. No, yo quiero que tú andes bien porque tú me importas, porque yo te amo. El amor no es, si usted quiere agregarlo, lo importante es que él ya tiene trabajo, lo importante es que él ya tiene casa, lo importante es que él ya se mudó. No, ame a sus hijos de la misma manera que nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros y que nos ha dado, por sobre todas las cosas, los mandamientos, que son ¿qué? Amarle a Él y amar precisamente a nuestro prójimo. Dios es amor. Y eso lo digo precisamente, no de manera romántica, sino de manera intencional. Dios es amor. Nosotros debemos también modelar el amor. Amén.
Hemos dicho aquí que como padres debemos precisamente proveer, debemos proteger, debemos enseñar, debemos corregir, pero por sobre todas las cosas debemos amar. Amén. Amado Dios, Padre eterno, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos recibes como a hijos. Tú, Señor, has permitido, Señor, que nosotros, Señor, seamos adoptados. Nos has dado, Señor, en Cristo Jesús todas las cosas. Gracias porque a diario nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, no nos has cerrado la puerta. Gracias, Señor, porque no tenemos nadie más, Señor, que nos reciba ni nos ame, Señor, como tú, Señor, has sido para con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu amor, Señor, nosotros hemos sido ganados. Gracias, Señor, porque tú, Señor, en tu amor enviaste a Cristo Jesús a morir en nuestro lugar y a través de él has propiciado, Señor, la paz, Señor, para que podamos, Señor, estar, Señor, en plena certidumbre y confianza delante de ti, Señor. Perfecciónanos, Señor, en el amor. Permite, Señor, que nosotros podamos, Señor, desprendernos de cualquier cosa, Señor, que nos hayan enseñado, Señor, en nuestra sociedad, Señor, que hayamos, Señor, recibido, Señor, porque otros hayan recibido, Señor. Y podamos, Señor, recibirte, Señor, a ti, a tu palabra, Señor, al amor, Señor, y lo que tú nos has mostrado, nos has enseñado, Señor, para nosotros, Señor, ciertamente, Señor, ser espejo, Señor, de tu gloria, Señor, mostrar, Señor, tu amor que es perfecto, Señor, no nuestro amor, Señor, que es imperfecto, nuestros modelos que son imperfectos, nuestros intentos, Señor, que a diario, Señor, fallan, Señor, en cumplir, Señor, la medida de lo que tú, Señor, nos enseñas y nos muestras. Permite, Señor, que tú puedas, Señor, ciertamente, Señor, ser nuestro estándar, Señor, ser nuestro paradigma para nosotros, Señor, ciertamente, Señor, guiar a nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos guíes y nos lleves, Señor, con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Los